Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado muy animado, donde se siente crecientemente el peso de la exportación, que hoy debe estar en el 30%, pero pensamos que en el que viene va a crecer, va a ser lo que fue hace 2 años, que llegó a ser el 33% de la demanda total. Los últimos 2 meses ha habido una caída en la oferta, que refuerza la firmeza del mercado. Esa caída la podemos adjudicar una parte a las lluvias, una parte principal, fundamental, como sucedió ya en episodios anteriores, a la incertidumbre que viene con las elecciones y con los movimientos del tipo de cambio que hacen que mucha gente demore la venta o la difiera. Esto es un clásico que era previsible, que en estos meses de elecciones y con un final tan abierto, todo eso se cerró ahora, con un poder mayor para el gobierno, una garantía de la prolongación de esta política económica. Pero tanto en septiembre como en octubre hubo una caída importante de la oferta ganadera. ¿Qué es importante? De matar hace un año y los meses anteriores 57, 58, 59 mil cabezas diarias, caer a 52, 53 mil. Hoy la faena, la oferta ganadera en esta primavera que estamos viviendo, está 7% abajo del año pasado. 7% para una ganadería argentina que no le sobra nada, que está claro que la dificultad más grande de cara al notable panorama que nos presenta el mercado internacional, ya ahora, y reforzado probablemente en el próximo año, la principal limitante es dónde vamos a sacar la hacienda para exportar, dónde vamos a sacar la materia prima. Esto puede ser otra cosa. Los cambios de ciclo. Nosotros estamos en una cola de un periodo de liquidación, con porcentaje muy elevado de vientres en la faena, una matanza apenas por arriba de los niveles promedio, pero por arriba de los niveles de extracción de equilibrio de vacas, y una faena siempre sorprendente, lo decimos siempre, de vaquillonas. Pero estamos en la cola, igual que le pasó a Estados Unidos en algún momento, que dicen que le está pasando a Brasil en este momento, a los analistas. Está por terminar un proceso de liquidación, o en todo caso, entre equilibrio y retención, pero nunca de retención. Esta caída importante que hemos tenido en la faena en los últimos 2 meses puede ser un miniciclo, como ya hemos vivido varias veces en los últimos 2 años. Ciclos de 2 meses, 3 meses, donde la faena se cae y si, bueno, ahora sí las cosas cambiaron, no cambió nada. Se recupera, han sido diferimiento de ventas, retenciones estacionales, momentos del feedlot, momentos de los pastizales naturales, de las praderas. Pero también podemos poner algunas fichas que cuando cambia de fase el ciclo ganadero y se pasa a la retención, que no es otra cosa más que recuperarlo el nivel millón de vacas que perdimos con la seca y con políticas equivocadas, pero básicamente con la seca, cuando eso se produce, el productor, el criador retiene, deja de vender, sacrifica ingresos porque ve el negocio hacia adelante. Siempre decimos, hoy los precios son buenos o muy buenos, en dólares son el doble. Un ternero vale el doble de lo que valía en dólares en los promedios de los últimos 10 años. Promedio de los últimos 10 años estamos al doble. Mucha gente que se lo cuenta en dólares dice, este es un momento extraordinario. También dicho se pasa, hay mucha gente, igual que en Estados Unidos, dice, con estos precios yo aprovecho para salir, no para entrar. Pero digamos, cuando el ciclo ganadero cambia, estamos viendo 2 meses consecutivos muy, muy tumultuosos en lo político, con expectativas muy negativas hasta hace poco, una caída en la oferta. Vamos a ver qué pasa en noviembre, vamos a ver qué pasa en diciembre, pero cuando los ciclos ganaderos se dan vuelta, en la inmensa mayoría de los casos se dan vuelta en primavera. Empieza una retención estacional que se engancha y la gente empieza a cambiar que son básicamente los que retienen o liquidan son los criadores.
Hoy por hoy la información, inclusive la información de ahora, de octubre, que acaba de terminar, por el porcentaje de la faena, por la faena. Faenamos en el mes de octubre 350.000 vaquillonas, un número. Los vaquillonas ya no tiene explicación. Como una categoría se corta de las demás, y el año pasado nos comimos, no sé, medio millón de vaquillonas por la faena que tuvimos, y este año aumentamos la faena con respecto al año pasado. Ahora, vuelvo a repetir, la oferta no está colaborando para distender el mercado. La oferta se restringió, ya van 2 meses. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Esto contribuye a la firmeza de los precios. El consumo se resiste. El consumo lo estamos llevando a quedar entre la espada y la pared, que es cuando el consumo lo obligamos a comer menos de 45 kilos. 45 kilos por poner un límite. Estamos pasando lentamente de 50 a 45 kilos porque estamos aumentando el volumen exportable. La exportación sigue avanzando, no encuentra novillos, no encuentra vacas, porque gracias a Dios vacas dejamos de liquidar. El año que viene probablemente se maten menos vacas que este año, y si empieza la retención se van a matar menos vacas todavía que este año y el año pasado. Y avanza sobre otras categorías. Primero no consigue novillo, bueno, presiona sobre la vaca gorda, que tiene un precio, una recuperación de precios extraordinario. Avanza sobre el novillo entrepesado, sobre el novillo binormal, el novillo supermercado, avanza sobre esto, avanza porque tiene que hacer volumen y porque llega en algún momento, yo lo recuerdo con China, pasó hace 3 años, llega un momento que faenar cualquier cosa, cuando los mercados internacionales están tomadores y pagan muy buenos precios y hay que cumplir, yo recuerdo de haber visto inclusive faenar novillitos livianos de feedlot, lotes enteros que iban a un frigorífico que era de exportación y eran para exportación. Entonces, estamos incorporándonos lentamente, con incertidumbre. El mundo es muy incierto. El mundo tiene, como dice una amiga mía, una incertidumbre insoportable. Pero el panorama tiende a ser cada vez mejor porque estamos mirando si nuestra opción es el mercado internacional, como efectivamente es. El consumo interno va a mostrar resistencia por debajo probablemente de los 45 kilos, que nos vamos a acercar probablemente en los próximos meses a que el consumo que quede después de que exportamos todo lo que nos compran del exterior, el consumo aparente va a estar en el orden de 45 kilos o quizá menos. Ahí las reacciones del consumo ya las vimos. Los que quedan comiendo carne tienen una resistencia a dejar de comer carne muy superior a lo que conocemos. Hay una manera de medir objetiva la relación entre los salarios de la gente, el famoso RIPTE, el registro de salarios, el mejor, el más completo que hemos tenido, que arranca en el año, creo que es 90 y pico, ya tenemos muchos años de actualización mensual. El RIPTE está marcando que en la presidencia de Cristina el poder de compra de los salarios era de 178, 179 kilos, que en la presidencia de Macri era un indicador relativamente estable, también fue de 178 kilos. Se derrumbó el poder de compra de los salarios en términos de kilos de carne en la presidencia de Alberto Fernández a 144 kilos. Se termina de derrumbar con el cambio de precios relativos que hace Milei cuando llega, en diciembre del 23. Y en febrero del 24 se podían consumir, con un salario registrado, se podían consumir nada más que 94 kilos. 180, 180, 144, 90. Puestos a estudiar qué es lo que podemos esperar de consumo interno. El consumo interno es mucho más que los asalariados registrados, pero para medir un medidor objetivo, uno puede pensar que el sector no registrado, la evolución de los salarios fue inferior, que muchos de los empleados del Estado y los informales, la evolución de los salarios fue menor que la que tenemos esto con el sector que registra y que mide el Ministerio de Trabajo. Ese indicador de 94 kilos, que era artificial, que era el más bajo de la historia, se empezó a recuperar, se recuperó durante muchos meses y llegó en algún momento, durante todo el año pasado, los salarios crecieron más rápido que la carne, pero la carne era un número atrasado, estaba atrasado, y finalmente ese fin de año empezó a subir. Subió a fines del 24, subió todo el 25. Hoy, para hacerse la corta, hace meses que es claro que este indicador, que es un indicador que indicaría a priori, nos revelaría a priori cuál es el poder de compra de los consumidores interno en términos de kilos de carne, está en el orden de los 120 kilos, pero es improbable que en los próximos meses los salarios crezcan por arriba del precio de la carne, porque el precio de la carne ya empezó a subir. El último dato RIPTE versus 5 cortes de Inter que tenemos es de agosto, porque se tarda 45 días en publicar el dato de salarios del RIPTE.
Estoy seguro o estoy casi seguro, en seguro no hay nada, que en los próximos meses vamos a encontrar que este indicador del poder adquisitivo de los salarios registrados a término del kilo de carne va a dar menor todavía a los 122 kilos. Mirando un poco con una visión histórica, en los últimos meses, y esto lo voy a tener que revisar porque es increíble, ya lo revisé 2 veces, lo cotejé con un colega, el poder de compra de los salarios registrados al final de la convertibilidad, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2001, cuando se está cayendo la convertibilidad, pero los salarios todavía son altos, el precio de la hacienda se estaba haciendo, y de la carne se estaba haciendo pelota. El poder de compra de los salarios era 245 kilos. Eso que después fue 180, después fue 140 y ahora es 120. Digo, puestos a pensar que en el futuro, aún restringiendo la oferta, que se va a restringir en términos de la población humana y nosotros vemos crece más rápidamente la población humana que les toca ganadero. El sector ganadero en realidad venía estabilizado y con la seca tuvo un retroceso. Pero quiero decir, la expectativa, si tiene alguna el productor agropecuario de suba de precios del ganado, la tiene por el lado de exportación, que es el factor dinámico desde hace tiempo y que se está afirmando cada vez más. Vuelvo a repetir, hoy es el 30% de la demanda, pero probablemente en los próximos meses va a ser el 32, 33. ¿Quién sabe si en el futuro lo exportemos, exportando por arriba el 1.000.000 de toneladas, el consumo va a quedar arrinconado en los 44, 45 kilos, que va a seguir siendo el consumo más alto del mundo. En un país, vuelvo a repetir, donde la relación entre los salarios y la carne es muy mala. Ahí hay que usar una palabra que la usan mucho los americanos, mágica, se llama preferencia. Mi poder adquisitivo es muy bajo, pero yo prefiero gastar o resignar otros consumos con tal de comer carne. El mercado internacional presenta algunos puntos de incertidumbre. El primero es qué va a hacer China el 26, qué va a comunicar. Si nos va a comunicar a todos sus proveedores, que básicamente son Argentina, Brasil, es el Mercosur, pero también Australia. Si va a poner cupos, o va a poner un cupo para cada país, o va a poner un cupo global, no se sabe nada. Inclusive hay gente que arriesga en los medios, los pocos medios que se tratan del tema ganadero y de carnes en China, que dice no descartar. En China el precio interno de la carne subió un 10-12% en los últimos meses. Una de las cosas que decían los productores chinos y demás, 11 millones de toneladas que se consumen en China, 4 millones son importadas, 7 millones son locales. A este paso, y es verdad, es todas las proyecciones que indicaban y que indica que todo el aumento del consumo en China en los próximos meses y años va a venir del exterior, no de la producción local. Porque aún teniendo precios que son el doble que los nuestros, que el mercado internacional en general, los productores chinos, no les alcanza porque los costos son extraordinarios, y porque no tienen tierras, y porque el forraje es carísimo, porque los granos son carísimos, porque es muy difícil producir. Es un país con una crisis extraordinaria de espacio, y si tengo espacio lo voy a dejar a cualquier cosa, me voy a hacer una vaca de cría. Entonces esa es la primera incógnita que tenemos. ¿Qué va a hacer China, a la cual nosotros todavía exportamos el 65-70% del volumen, lo colocamos en China? Ahora aparecen en estos últimos días, leyendo medios chinos en inglés, que hay una posibilidad, inclusive de que el gobierno no haga nada. Y que una de las razones que afirman es que por algo ya demoró varios meses, algo que se suponía que se iba a conocer en agosto o septiembre, lo demoró para noviembre porque no sabe qué hacer. Ahora, puede hacer una combinación, puede hacer muchas cosas, pero puede hacer una combinación de dar cuotas por países en función de la past performance de estos últimos años y por arriba de una determinada cuota, aranceles adicionales. Eso es un tiro en el pie porque China, vuelvo a repetir, su producción local es insuficiente para cubrir la demanda. El segundo tema que lo estamos viendo todos es que aparentemente Trump, en el nivel de ocurrencias que tiene, está pensando en revisar las sanciones estrafalarias que le puso a Brasil. Va a haber reuniones próximamente, hay un acercamiento. Muchos asesores de Trump le han dicho, mira, en el largo plazo esto es imposible. De la misma manera que el acercamiento que está haciendo a China.
Si se acerca con China, va a volver a entrar un enorme volumen de cortes especiales y de carne mucho más cara que la nuestra, que va a exportar a Estados Unidos y que está totalmente interrumpido hoy por el aranceles estrafalarios de China a Estados Unidos. Y si se llega a arreglar algo con aranceles más reducidos, que no sabemos qué arreglo puede hacer Trump con Lula, Lula está muy predispuesto porque el costo de perder el mercado americano es enorme en varios productos. Bueno, tendría el efecto de que ese enorme volumen, 170, 180 mil toneladas mensuales, que a falta del mercado americano, Brasil está colocando en China y nos perjudica porque China es el mercado que menos ha mejorado los valores. China está comprando volúmenes récord. Esto me hace acordar algo que me dijo hace 2 años un broker uruguayo. Esta es una crisis de precios, pero nunca de volúmenes. Y cada vez se afirman más los volúmenes y últimamente los precios. Pero si hay alguien, o sea, algún país que no está dispuesto y que lo manifiesta todo el tiempo a pagar más, en las últimas semanas inclusive China ha bajado los valores que paga. Cuando el contexto internacional es valores de exportación en general que son un 25% más altos que un año atrás. Entonces, ¿qué va a hacer Trump con Lula? ¿Qué va a hacer Trump con China? ¿Qué va a hacer Trump con nosotros? Yo les aseguro que los portales de los ganaderos americanos, que hay muchísimos, no hablan de otra cosa más que estamos amenazados por la carne argentina. Y hay otra cantidad de analistas más veteranos, más sólidos, que manejan datos. Dicen, mira, Argentina no nos puede hacer, aún en el caso de que Trump encuentre el resquicio legal para darnos 80 mil toneladas, que ahora hasta ahora no lo encontró. No tiene atribuciones, no puede implementarlo. Tiene la decisión, pero no puede implementarlo. Entonces se piensa en que nos puede llegar a dar, utilizar, porque están buscando el arsenal para... si nos da una cuota importante de 20.000, sacarla a 80.000, 60.000 adicionales, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, donde no va a pasar la ley. ¿Cómo puede hacer, qué atribuciones o cómo puede implementar Trump esta cuota de 80.000 toneladas? El resquicio legal es, invocando escasez, que hay una escasez muy grande de carne en Estados Unidos en este momento y precios por las nubes, precios récord históricos, invocar eso para una atribución del presidente, importar temporariamente carne. Eso quizás sería lo más potable, lo más posible. Esto tiene el problema que nunca firma y hay que renovarlo, dura 2 años, hay que renovarlo cada 2 años, pero si no existe otra manera, porque vuelvo a repetir, es muy difícil mover todo este tema con la Unión Europea. Las cuotas son cosas muy difíciles de mover y con mucha resistencia de los productores locales que se han enemistado directamente. Uno de los motivos fundamentales es que, de la enemistad de los ganaderos que lo votaron masivamente a Trump, es que está invocando, está diciendo que va a traer carne de Argentina a Argentina, que todavía es increíble, pero nosotros somos la imagen que existe de Argentina a nivel mundial es de una gran potencia ganadera. Que se lo dejan entrar al mercado americano, va a caer el mercado americano. El mercado americano es un mercado de 12 millones de toneladas. La importación es de los 10 a 11 millones de toneladas, de 2 millones de toneladas, 2 millones de toneladas importadas. Nosotros estamos hablando de que en términos de res con hueso podemos 80.000 pesos producto. Estamos hablando siempre, como dicen, esta gente, aún que le dejáramos entrar con la cuota, nunca va a ser más del 5% de la importación. Y mucho menos va a influir sobre el precio de la carne a mostrador, ni sobre el precio de la carne picada, ni sobre el precio de los restaurantes. Ni nos vamos a enterar. Y hay otro argumento extraordinario que lo usaba un ejecutivo, un CEO del MIT en estos días. Argentina es irrelevante en términos del volumen de la carne, y además con lo que puede venir de Argentina a Estados Unidos son carne magra para la fabricación de hamburguesas y demás que no va a influir en el precio del mercado. O sea, los que tienen un poquito, manejan un poquito los datos, dicen, bien, nos estamos ahogando en un vaso de agua, esta gente no puede jamás, aún en el caso que le diéramos 80.000 toneladas, influir para nada, no inundar el mercado americano. Ahora, vuelvo a repetir, es una atribución del gobierno yanqui. Lo que se está viendo para el año que viene, que ya estamos terminando es que el año que viene nosotros veníamos hablando de que había una sincronización de celos, que había varios países importantes que estaban liquidando al mismo tiempo: Brasil, Argentina, Australia, Estados Unidos. Ustedes saben que hay un cierre del gobierno
en Estados Unidos que nos impide, que no nos permite acceder a los datos que se iban a publicar ahora el 12 de octubre del comercio, un informe el que publica Lusa 2 veces por año, antes lo hacía 4 veces por año, no 2 veces por año porque no tienen plata. Con el cierre del gobierno, el del 12 de octubre, no se publicó. Se va a publicar en estos días, pero tiene que resolver antes el problema arreglar con los demócratas y reabrir el gobierno. Hay informes parciales, informes que no son globales, pero ya han salido el de Australia, el de Brasil y el de Estados Unidos. ¿Y los tres qué dicen? Los tres, que son los datos que supuestamente en el informe del 12 de octubre iban a figurar, porque no van a hacer 2 veces el mismo trabajo, dicen, el año que viene Brasil va a tener un salto de precios y una caída muy importante en la oferta ganadera y de exportaciones. Estados Unidos lo mismo, Australia lo mismo. Que los tres más grandes exportadores del mundo se esté pronosticando en este momento de que van a tener un faltante, una caída muy importante de su producción y su exportación, uno mira hacia adelante, ellos también con el mismo problema. El mercado internacional es extraordinario, pero ¿con qué carne internamente, cuando se termine, voy a decir los brasileros, con qué carne, cuando se acabe esta liquidación brutal que estoy en este momento, voy a proveer el mercado mundial? El panorama, decíamos, en algún momento la liquidación sincronizada en varios países exportadores se va a cortar. Ahora ya lo está pronosticando el USA para el año que viene se va a cortar. Mercado internacional muy firme y el tema siempre es el mismo. ¿Con qué carne vamos a abastecer ese mercado? Una referencia final, base junio último. El novillo en Cañuelas, desde junio último que empezaron los movimientos importantes en el tipo de cambio, que podemos estimar acumulado del 30%, el novillo subió 25%. El novillito de consumo ha empezado a subir, pero está 16%, está abajo de las restantes categorías. El novillo Hilton subió 28%. Esto no es en Cañuelas, es en directo. El novillo, la cotización del novillo, desde junio, de 100 días, subió el 28%. La vaca gorda subió 60% desde junio. Precio actual contra el promedio del mes de junio. La vaca conserva buena subió 69%. El precio del ternero, solo el 17%. Es como que está encapsulado el consumo, que todavía está súper abastecido por el feedlot. El feedlot ya ha empezado lentamente a vaciarse, tiene menos hacienda, un poco menos hacienda que hasta altura del año pasado, pero tiene mucha más hacienda que hace 2 o 3 años atrás. Evidentemente se ha mesetado el nivel, siempre decimos, daría la impresión que el feedlot no puede cerrar más de 2.100.000 cabezas, que es de ese techo ya empezó a bajar. Se está gestando ahora, si la exportación está bien, se está gestando el faltante de hacienda que se puede anticipar por atraso de precios relativos de todas las haciendas livianas de consumo, que siempre, no a veces, que siempre se dan en febrero, marzo, abril, y que a veces una parte de ese momento se anticipa para los meses de primavera. O sea, un mercado muy favorable. Las grandes incógnitas es, en lo internacional, qué va a pasar con Brasil en su mercado interno. Brasil ya ha empezado a subir la hacienda de forma importante, eso se pega en el mercado internacional, pega en las cotizaciones de sus competidores como Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. ¿Qué va a pasar con la relación entre Trump o la negociación entre Trump y Lula, la negociación entre Trump y China? Un contexto de menor oferta exportable el año que viene en el mercado mundial. Y sigue siendo una incógnita absoluta con qué tipo de cambio vamos a exportar la carne vacuna, si este aumento que se dio más allá de la voluntad del gobierno y que ha sido sofocado ahora con los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario y después con el Tesoro americano, con qué tipo de cambio nos vamos a encontrar el año que viene. La influencia externa es muy positiva, vamos a exportar una proporción creciente de nuestra producción. Cuando apuramos un poco vemos que después de muchos desaciertos y desastres climáticos no tenemos la hacienda suficiente. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.